Bien, antes que nada quiero agradecer las palabras del rector, también las palabras del profesor Rovira, y decirles que ya he estado más de una vez aquí en Alicante, que estoy muy contento de estar otra vez con ustedes, y, bueno, y explicarles lo que ya de alguna forma les anunció el profesor Rovira, de que sin perjuicio de que esté tirando cabos a mis libros, a mis cosas, pero más bien lo que quiero hablar es sobre mi país, primero en términos muy generales, que será la clase de hoy, y luego ya en forma más particular en lo que tiene que ver con la realidad cultural. Bien, el Uruguay es de Sudamérica, tal vez con excepción de alguna de las Guyanas, el país más pequeño. Solo tiene 187.000 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes. Y esa pequeñez todavía parece más exagerada porque estamos entre los dos más grandes países de Sudamérica. Uruguay cabe 15 veces en Argentina y a su vez Argentina cabe 3 veces en Brasil, de modo que Uruguay cabe 45 veces en Brasil. Y además la escasez de habitantes, digamos, porque solo 3 millones, también le da un rasgo muy peculiar al Uruguay, y también un poco el desarrollo de su historia, que en algún sentido ha ido por un carril aparte desde del resto de América Latina, aunque últimamente también nos hemos unido en un denominador común con el resto de América. Los primeros pobladores de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, se llama Oriental del Uruguay porque queda al este del río Uruguay. Entonces, en realidad, oficialmente y según el texto de la Constitución, no somos uruguayos, sino orientales. Los primeros pobladores, decía, que tuvo lo que hoy es Uruguay, datan del siglo XVI, al menos lo que se conoce, y eran, por supuesto, indígenas, de comienzos del siglo XVI, que más o menos se dividían en charrúas, que eran cazadores, nómades, que prácticamente no dejaron signos culturales porque no eran artesanos. Los chanaes, que sí practicaban una agricultura muy incipiente, muy elemental, y luego los guaraníes, que probablemente eran los que tenían un nivel más alto, que sí trabajaban la agricultura mejor que los chanaes, tenían cerámicas y navegaban mucho en los ríos con canoas que ellos mismos se fabricaban. Que por supuesto canoa es la primera palabra de origen indígena que ingresó al castellano. Es una canoa que hace tiempo que está navegando contracorriente, pero bueno, esperemos que algún día llegue a buen puerto. Hoy en día casi no hay indios, prácticamente no hay indios en Uruguay. Hay algunos indios importados que han venido de las misiones argentinas o a veces del sur de Paraguay y que se han instalado en Uruguay porque piensan que hay mejores condiciones y menos discriminación que en sus países de origen. Pero no son ni de los charrúas, ni de los chanaes, ni de aquellos guaraníes, aunque claro, los del Paraguay que vienen son guaraníes. El primero que anduvo por esos lados fue Sebastián Gaboto, que más o menos por 1527 recorrió los ríos Paraguay y Uruguay, pero despreció, digamos, la margen oriental del río Uruguay, sin darse cuenta de que allí había una naturaleza
que sobre todo para aquellos tiempos era muy propicia para desarrollos agrícolas y ganaderos. Hubo que esperar a 1611 que el gobernador de Asunción, Hernandarias, era Hernando Arias de Saavedra, su nombre completo, pero era conocido como Hernandarias, importó al Uruguay, introdujo en lo que hoy es el Uruguay ganado, sobre todo caballar, pero también vacuno. Y luego también vinieron ovejas, pero sobre todo fue primero caballar y vacuno. Y lo hizo porque se dio cuenta de que las praderas naturales que tenía el Uruguay eran muy aptas para sobre todo el desarrollo de la ganadería, todavía más que para la agricultura. Años después también los portugueses se dieron cuenta de eso y invadieron lo que hoy es Uruguay y fundaron la colonia del Sacramento en 1680. Una población que pasó muchas veces de manos, pasaba de los portugueses a los españoles, de los españoles a los portugueses, después a los brasileños. Cambió no solo de gobernantes, sino de población. Y los españoles tardíamente también se dieron cuenta de las posibilidades que había en lo que se llamó primero provincia oriental. Y en 1724 le ordenaron al gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio de Zavala, que penetrara en Uruguay y que fundara lo que después fue Montevideo. Esa primera población de Montevideo estuvo integrada, unos dicen 30, otros dicen 50 familias canarias. Y algunos años después, la primera población, digamos, hacia el interior, se llamó Canelones, que también fue fundada por canarios. Y hoy se da el caso curioso que a los de Canelones, a los de Montevideo sí se les dice montevideanos, pero a los de Canelones no se les dice canelonenses ni nada por el estilo, sino que se les dice canarios. Mi padre, por ejemplo, era de Canelones y en el ámbito de los amigos se le decía el canario Benedetti, ¿no? Pero hoy en día se ha extendido más. Como esa era la primera población del interior, después como extensión a todos los que venían del interior le decían canarios. Y hoy es un canario de Paysandú, canario de Salto, canario de Río Negro. Los del interior son canarios. Hasta 1776, tanto Buenos Aires como Montevideo dependieron del virreinato de Perú, pero justamente en ese año se creó el virreinato del Río de la Plata. En 1810 tuvo lugar la Revolución de Mayo en Buenos Aires y que fue muy apoyada por los que ya empezaban a ser los grandes terratenientes, no solo de Argentina, sino también de Uruguay, y que en cambio, desde los primeros años, tuvo la oposición de la población india, de los gauchos, que empezaban a nacer como entidad social, y sobre todo de Artigas. Artigas, que es, digamos, un poco nuestro héroe nacional. Y aun cuando en la historia de Uruguay hay muchos hombres que lucharon por su independencia, la verdad es que virtualmente nadie luchó por la independencia de este preciso país que hoy está dentro de los límites de Uruguay. Concretamente Artigas, nuestro héroe, luchó por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que si bien comprendían lo que entonces era la Banda Oriental, así se llamaba, o Provincia Oriental después, que corresponde al Uruguay de hoy, también comprendía las provincias argentinas de Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y Santa Fe, oponiéndose todos ellos
con un sentido federalista a la Junta de Buenos Aires, que en ese momento estaba en manos de políticos que Artigas consideraba como perjudiciales para los intereses de nuestros pueblos. En toda esa etapa combativa de los primeros tiempos, Artigas fue el personaje más admirable, sin perjuicio de que haya otros, como Rivera, Lavalleja, Oribe, pero estos tienen zonas que a veces son un poco sombrías. Todos ellos eran la primera generación de criollos, hijos españoles, por supuesto, y Artigas fue militar del ejército español, del ejército colonial. Artigas es un personaje muy puro para nosotros. Es un poco como para los cubanos José Martí. O sea, un personaje en el que no hay una sola tacha que hacerle en todo su historial. En cambio, en Rivera, Lavalleja, Oribe, hay algunas tachas, sin perjuicio de que promedialmente sean personajes positivos de nuestra historia. Artigas, entre algunos de sus adelantos ideológicos, dictó en 1815 lo que se llamó el Reglamento Provisorio, en el cual 3 años, para que ustedes se ubiquen, ¿no? 3 años antes de que naciera Marx, hizo una reforma agraria, repartiéndoles tierras a los pequeños campesinos y estableciendo que los negros libres, indios, zambos y criollos pobres deberían ser los más privilegiados. Así decía en el Reglamento Provisorio. Paradójicamente, un síntoma de que fue progresista esa reforma agraria que dictó Artigas, que fue la primera reforma agraria que se hizo en toda América, es que a pesar de ser ensalzado en todas las escuelas como el héroe nacional, nunca, bajo ningún gobierno, ni blanco ni colorado, la dirección de Catastro reconoció a esos campesinos los títulos de propiedad de la tierra que aquel héroe nacional les había otorgado. Nunca esa gente ni sus descendientes consiguieron el reconocimiento catastral. Esto es síntoma también de la hipocresía con que se maneja el culto a los personajes históricos, algo que no se restringe a mi país, sino que ha pasado con muchos otros países de América Latina. Por ejemplo, últimamente hemos tenido oportunidad de analizar todo lo que tuvo relación con el Congreso Anfictiónico y lo que Bolívar quería del mismo, y cómo el imperialismo y las oligarquías criollas siempre han tratado de hacernos creer que Bolívar quería un panamericanismo, cuando en realidad aspiraba a una unidad latinoamericana sin los Estados Unidos. Ya se sabe, ¿no? Porque se han publicado las cartas que le dirigió a varios de los que estaban organizando ese congreso, en donde concretamente les pedía que eliminaran a los Estados Unidos. Y a fin de cuentas, los norteamericanos llegaron tarde, uno porque se enfermó, el otro que murió en el camino, y Bolívar entonces hizo otra carta felicitándose por esa impuntualidad de los norteamericanos. En 1816 se produjo ya una invasión portuguesa mucho más fuerte y bien organizada. Y fue poco antes, 7 años antes, de que Brasil se declarara independiente. Y Uruguay, que entonces perteneció a ese territorio, fuera llamada Provincia Cisplatina. Pero 5 años más tarde, en 1828, se produjo la independencia de Uruguay, que no fue conseguida por Artigas, ¿no?, sino por un lord inglés, Lord Ponsonby, que hasta tiene una calle en Montevideo. Porque Lord Ponsonby llegó a la conclusión que a los efectos de los intereses británicos y a los efectos de equilibrar los intereses de Portugal en Brasil y los intereses de España en Argentina, era mejor crear lo que él llamó un Estado tapón, y ese fue el Uruguay.
en medio de eso se produjeron grandes guerras civiles. Los blancos contra los colorados, ya en el Uruguay independiente. Y se llamaron blancos y colorados porque, para distinguirse, porque no había uniformes todavía, eran muy pobres ambos contendientes, se ponían una vincha, una cinta blanca a unos y una cinta roja a los otros. Y por eso eran los blancos y los colorados, que todavía hoy son los llamados dos partidos tradicionales de mi país. Sin perjuicio de que después entremos a considerar la figura de Valle Ordóñez, que ha sido el político más prestigioso y más importante de toda nuestra historia, digamos que ahí en 1865 Uruguay se sumó o formó parte de la Triple Alianza, que fueron ejércitos de Argentina, Brasil y Uruguay, todos contra Paraguay. Fue una guerra francamente vergonzosa contra un país pequeño como era Paraguay, poco más grande que Uruguay, pero no mucho. Todo por intereses económicos de los colonialismos, que aunque estos países ya eran independientes, estaban bajo el dominio, sobre todo en ese momento, de los británicos. Paraguay, con motivo de esa guerra, casi se quedó sin hombres. Murió tantos hombres murieron en esa guerra, que las mujeres pasaron a ser una mayoría apabullante dentro del país. En 1870 vino el primer dictador en Uruguay, que fue el coronel Latorre, y que, cediendo a las presiones de los ganaderos, fue el que inauguró las alambradas, que hasta ese momento no estaban separados, no estaban limitados los grandes campos, las grandes estancias, como se dice allá. Y entonces resolvió que todas esas grandes propiedades, todos esos grandes campos se alambraran. Eso dejó a los gauchos, que eran criollos con un poco de sangre india y sangre española también, los dejó un poco al margen de la vida nacional, porque ya no podían andar así a campo traviesa como habían andado antes. Yo creo que aquí corresponde que hablemos un poco de Valle y Ordóñez. José Valle Ordóñez, que viene por su apellido de familia catalanas, es una figura que domina medio siglo de la política uruguaya. Nació en 1856 y murió en 1929. Fue una de las figuras, de los políticos más queridos por la población en general. Yo todavía recuerdo, cuando murió, yo tenía 8 años, recuerdo a mi padre llorando a mares. Fue la única vez que lo vi llorar así. Y recuerdo también el sepelio, que fue medio pueblo detrás de la carroza fúnebre. De modo que era un tipo verdaderamente popular. Era un hombre grandísimo, enorme, una especie de gran mueble, una especie de armario. Y debe reconocerse que su afán por socializar, por institucionalizar la vida política de Uruguay, le dio una normalidad al país, sin perjuicio de señalar que durante los casi 100 años de gobierno del Partido Colorado tuvo mucha importancia, a los efectos de la paz interna que reinó en el país, el desarrollo de guerras en el lejano exterior. La paz nuestra dependía mayormente de esas contiendas, porque en tales circunstancias el Uruguay colocaba muy bien sus carnes y sus lanas, sobre todo estas. Las colocó muy bien durante las 2 guerras mundiales y aún en la guerra de Corea. Después ya no, porque la lana dejó de ser importante con la aparición de los tejidos sintéticos. Pero significó un periodo de gran prosperidad y además, durante la última guerra mundial, hubo gente que hizo fortunas en el Uruguay con una pequeña oficina y un teléfono, nada más. Por ejemplo, los envíos de relojes suizos a Estados Unidos
no se podían hacer directamente, tenían que pasar por otro país. Entonces había una cantidad de gente que instalaba pequeños escritorios y hacía ese trámite. Los relojes entraban a Uruguay y salían para Estados Unidos inmediatamente. Bueno, ni siquiera entraban, ni siquiera los desembarcaban en el puerto. Entonces no tenían que gastar nada, ni siquiera el trabajo de los estibadores del puerto. Solo con llamadas a larga distancia, por eso era esencial el teléfono, a Ginebra y a Nueva York se hicieron fortunas. Las guerras siempre dieron origen a una cantidad de negocios que, si bien eran legales, eran también irregulares. La figura de Valle Ordóñez es una figura importante y positiva hasta cierto punto. Digo hasta cierto punto porque creó cierto estilo un poco hipócrita en la vida nacional. Hay que responsabilizar a sí mismo al Partido Colorado de cierta inexactitud con que se vertió al estudiantado y al pueblo en general la historia nacional. Evidentemente, en esa socialización de servicios públicos, ahí se detenía la actitud progresista de Valle Ordóñez y del Partido Colorado, porque nunca afectaron al gran latifundio ni legalizaron tampoco ellos la reforma agraria que hizo Artigas. De modo que en cuanto a la tierra no fueron progresistas los colorados ni Valle Ordóñez, que fue su mentor. En lo que sí fueron positivos fue en el ambiente de libertad. Libertad de prensa, libertades públicas, libertad sindical. Valle Ordóñez defendió siempre la libertad sindical, el derecho a la huelga y a los paros de los obreros. Incluso él defendió ese derecho cuando la huelga y los paros eran contra su gobierno. Ha quedado ahí para la historia que una vez que había una huelga general, él salió al balcón de la Casa de Gobierno y cuando todos esperaban que estigmatizara la huelga, dijo que él había creado la ley de huelga y por lo tanto defendía el derecho de que los trabajadores hicieran huelga contra él. Fue un liberal de pura cepa, no un revolucionario, pero le dio vida y colorido al Uruguay liberal. Después de su muerte eso se fue deteriorando, se fue como pudriendo toda la maquinaria administrativa de ese Uruguay liberal y ese deterioro propició el advenimiento de los blancos al gobierno después de 100 años de elecciones limpiamente ganadas por los colorados sin estafa, que aunque en un sentido eran más nacionalistas, en otro eran más conservadores. Yo creo que es muy importante aquí señalar otra figura, que es la de José Pedro Varela. José Pedro Varela fue el gran educador de nuestro país, una especie de lo que es para los argentinos Sarmiento, para nosotros es José Pedro Varela. Pero con la diferencia de que Varela era mucho más progresista que Sarmiento. Sarmiento, por ejemplo, siempre defendió que había que traer muchos europeos a América del Sur para purificar la raza, para mejorar la raza, ¿no? En cambio, Artigas fue un defensor de los indios hasta último momento, cuando huyó ya derrotado a Paraguay. Los que lo acompañaron hasta la frontera misma fueron los indios. Y se relata un último gesto de Artigas, otro, digamos, de los hombres de la independencia, La Valleja, estaba preso en Brasil. Y entonces allí se cuenta que Artigas vació la bolsa que tenía toda llena de monedas de oro, se guardó una moneda de oro y le dio toda la bolsa llena con monedas a uno de sus lugartenientes, que era un indio, y le dijo que fuera en caballo hasta Brasil para aportar ese dinero para tratar de conseguir la libertad de La Valleja, que además había sido un hombre que lo había combatido a él dentro de la política uruguaya de entonces. Ya que parece que tengo que vincular los temas a mis propios textos, yo tengo dos poemas sobre Artigas. Uno que se llama simplemente Artigas y que dice así:
se las arregló para ser contemporáneo de quienes nacieron medio siglo después de su muerte. Creó una justicia natural para negros, zambos, indios y criollos pobres. Tuvo pupila suficiente como para meterse en camisa de 11 varas y cojones como para no echarle la culpa a los otros. Así todo pudo articularnos un destino. Inventó el éxodo, esa última y seca prerrogativa del albedrío. 3 años antes de que naciera Marx y 150 antes de que roñosos diputados la convirtieran en otro expediente demorado, borroneó una reforma agraria que aún no ha conseguido el homenaje catastral. Lo abandonaron, lo etiquetaron, lo jodieron, pero no fue por eso que se quedó para siempre en tierra extraña. Por algo nadie quiere hurgar en su silencio de viejo firme. No fue tosco como Lavalleja, ni despótico como Oribe, ni astuto como Rivera. Fue sencillamente un tipo que caminó delante de su gente. Fue un profeta certero que no hizo públicas sus profecías, pero se amargó profundamente con ellas. ¿Acaso imaginó a los futurísimos chosnos de quienes inauguraban el paisito, esos gratuitos herederos que ni siquiera iban a tener la disculpa del coraje? Y claro, presintió el advenimiento de estos ministros alegóricos, estos conductores sin conducta, estos proxenetas del recelo, estos tapones de la historia. Y si decidió quedarse en Curuguatí, no fue por terco o por necio o resentido, sino como una forma penitente e insomne de instalarse en su bien ganado desconsuelo.